amigos? Qué gusto poder saludarles nuevamente a través de nuestro canal de YouTube de la Fundación Ciudadana para un Consumo Responsable, donde precisamente estamos entrevistando a personalidades que nos hablen acerca del trabajo que se realiza a nivel internacional en la parte de consumo responsable. Hoy tenemos a Paco Sánchez. Voy a abusar de tu confianza, Paco, al llamarte así, pero bueno, pues sé que la mayoría de personas que te conocen te llaman por Paco. Y Correcto. Paco es el presidente de la Fundación Facua en España y pues desde allá dirige una labor extraordinaria que realiza día con día. Por cierto, el 30 de mayo pasado recibió la medalla de Sevilla por su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social en beneficio de la comunidad. Así que, Paco, vaya nuestro saludo y felicitación nuevamente para ti por ese tremendo reconocimiento que hizo la comunidad de Sevilla. Gracias por tu tiempo también y por haber aceptado nuestra invitación, Paco. Gracias a ustedes. Bueno, háblanos de ese reconocimiento. ¿Cómo te sientes el hecho de que pues, se reconozca la labor que durante años, durante décadas, has realizado precisamente a favor de los consumidores? ¿Qué se siente poder llegar hasta ahí y decir misión cumplida, o por lo menos dentro de lo que cabe, ¿no? Misión cumplida. Bueno, en principio es siempre agradable que el gobierno de tu ciudad te reconozca lo que tú hayas hecho, ¿no? A lo largo de tu vida, teniendo en cuenta que esa medalla de oro de la ciudad de Sevilla, pues enmarca, es un periodo en el que se señaló incluso en la entrega de la medalla la trayectoria mía personal desde los 16, 17 años, en la que comencé a militar en un partido clandestino. Era una época de dictadura fascista en España y bueno, pues tuve que comprometerme en esa acción que me provocó detenciones, tortura, cárceles y luego pues seguí luchando en el movimiento juvenil, después en el movimiento sindical, movimiento vecinal y finalmente en el movimiento de consumidores, que en el año 80-81 pues promoví junto con otros amigos y amigas de organizaciones también cercanas a posiciones progresistas. Y el que, lógicamente, el gobierno de tu ciudad te haga un reconocimiento por esa labor, pues siempre es agradable, ¿no? Aunque es agridulce, ¿no? Es dulce porque te lo reconocen a ti, pero es agria porque hay miles de hombres y mujeres que merecían el premio igual que yo y no se lo han dado, incluso muchos ya murieron a lo largo de estos años y por lo tanto por eso digo que fue una situación para mí agridulce, aunque lógicamente feliz de que muchas instituciones, medios de comunicación, sindicatos, organismos de distinto tipo, pues avalaron mi candidatura y el alcalde de la ciudad pues sometió al pleno del ayuntamiento y por unanimidad de todos sus miembros, derecha, izquierda, extrema derecha y extrema izquierda, pues me votaron a favor y por tanto fue un día memorable, ¿no? El poder recibir este premio, que yo lo recibí no solo yo, sino que yo creí que lo recibía en nombre de esos miles de hombres y mujeres que lucharon por la democracia en mi país y han seguido luchando por los derechos humanos y por todos esos derechos que aún hay que seguir conquistando. Paco, ¿cómo se logra convertir a una organización en una organización de las más importantes en Europa y sobre todo de España, y sobre todo lograr la confianza que brindan los propios consumidores y consumidoras al sumarse a Facua en forma creciente? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se amalgama la estructura? ¿Cómo lograr esa confianza por parte de las personas a las cuales se sirve? Está claro que no es fácil, ¿no? Es cierto. Pero lo primero que hay que decir es porque creímos. Porque desde el mismo momento en que pusimos en marcha el movimiento
de Consumidores Facua, en el interno de los poquitos que en aquellos momentos empezamos a trabajar, se abrió la gran incógnita de ¿podremos lograr que los españoles se unan a una organización de consumidores? ¿Abonarán una parte de su dinero para que esta organización funcione? ¿Nos confiarán? Acabábamos de salir de una dictadura de 40 años, terrible, y pensaba una parte de la gente que no iba a haber esa tendencia, ¿no?, a que la gente se asociaran, puesto que no olvidemos que en el año 36, cuando se da el golpe de Estado fascista, solo por estar asociado a una entidad sindical, progresista, etcétera, se fusilaba a la gente, como ha ocurrido en tantas veces en países latinoamericanos, que lamentablemente tenéis una triste experiencia también, como nosotros en España. Por tanto, lo primero que hubo que preguntarse y responderse era, ¿es posible? Y lo afortunado fue que respondimos, sí es posible. Solo si uno quiere, puede conseguir. Solo si uno confía, puede conseguir. Y comenzamos. Comenzamos, ya digo, una organización donde éramos 3, 4 o 5 personas trabajando. Empezamos a denunciar, a atender a los consumidores, a tramitarles reclamos, y fuimos consiguiendo que los medios de comunicación recogieran nuestras denuncias. Logramos que en el caso de las eléctricas, el propio Parlamento de Andalucía, de la región del sur de España, abriera una investigación a la compañía eléctrica y la multara con millones de euros, que le devolviera dinero a los consumidores que habían sido estafados. Y así pues fuimos consiguiendo pequeñas victorias que fuimos logrando que poco a poco los consumidores pensaran en algo que nosotros nos habíamos planteado del momento, que era Facua tenía que ser una herramienta al servicio de la ciudadanía. No era un fin en sí mismo, sino un instrumento. Si los consumidores entienden que Facua es una herramienta que se debe de utilizar para su ventaja, la van a utilizar. Si no la entienden, no nos van a utilizar. Y poco a poco, decenas de personas, cientos de personas, hasta llegar hoy a casi 250.000 de personas, pues se unieron al proyecto, porque fueron confiando en una organización que en primer lugar era apartidaria, no estaba vinculada a ninguna disciplina partidaria, aunque no era política. No somos neutrales, no podemos admitir el silencio o mirar hacia otro lado ante las injusticias. Nos pusimos siempre del lado del más débil, del lado de la víctima. Y poco a poco fuimos generando esa confianza de miles de ciudadanos que llegaron no solo a simpatizar con nosotros, sino a unirse y a aportar una cuota que en estos momentos alcanza ya la cifra de algo más de 2 millones de euros al año, que los propios ciudadanos aportan a esa organización que dejé de presidir el año pasado y que hoy es un instrumento al servicio de la ciudadanía de todo el conjunto español. Por tanto, fue constancia, fue confianza y fue sobre todo ser independiente y no venderse ante nadie. A eso iba, Paco. Me llama la atención el hecho de que una organización como esta se pueda mantener independiente de la parte partidaria, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se mueven las sociedades aquí en Latinoamérica y también, me imagino, en Europa, donde los partidos políticos tienen un gran poder para poder mover a las organizaciones a su beneficio. ¿Cómo se logra esa independencia y cuáles han sido las barreras en ese sentido? Bueno, las barreras muchísimas. Es decir, yo puedo decir que he sufrido acoso por parte de la izquierda y la derecha, hasta del propio partido en el que yo pertenecía en los años de la dictadura y posterior a la dictadura, por ser independiente digo, como presidente de Facua. Como ciudadano yo podía pertenecer a un partido político y podía votar a un partido político, pero como presidente de Facua yo era independiente y por lo tanto yo incluso llevé a los tribunales
a concejales de mi propio partido, porque no actuaron correctamente. Eso no se me perdonó. Yo critiqué desde la organización Facua, nos enfrentamos y apoyamos también a distintos gobiernos, porque nosotros no planteamos desde el primer momento ninguna actitud de apoyar o estar en contra de alguien, sino estar a favor o en contra de las medidas que adoptaran los partidos políticos. Si un partido político era de derecha, que a mí no me gusta, pero hacía algo bueno, yo lo apoyaba. Si un partido de izquierda, que a mí me caía bien, hacía algo mal, yo lo criticaba. Eso no es fácil, porque al final te gana enemistades por todo sitio. Pero nos ganamos la confianza, en primer lugar, de los medios de comunicación, que confiaron en nuestra independencia, y nos ganamos la confianza de miles y miles de ciudadanos que veían que nosotros no nos dejábamos comprar, que nos enfrentábamos al poder, sea empresarial, sea el poder de las empresas o sea el poder de los gobiernos. Y por tanto, de esa manera creo que ha sido lo que ha permitido que hoy ya en el año 2021 Facua sea la organización que es, que sigue en estos momentos, y el propio día 15 de este mes hemos convocado concentraciones en todas las provincias españolas contra la política que en este momento está llevando el gobierno de izquierda social comunista en el tema de los precios de la luz. Por lo tanto, nos da igual quién gobierne. Es un gobierno que nos puede, diríamos, tener una cierta simpatía hacia él, porque está tomando medidas muy buenas en general, pero no por ser de una tendencia u otra hace que Facua, ante una medida como es la subida escandalosa del precio del suministro eléctrico, se calla. Y no, vamos a salir a la calle a protestar. ¿Por qué? Porque no nos vendemos, aunque yo pueda simpatizar con quien está gobernando. Ahora, siguiendo esa línea en la conversación, Paco, desde tu experiencia trabajando con los consumidores, ¿cuál es tu valoración sobre el movimiento de consumidores en América Latina y el Caribe? Que me imagino has estado bastante vinculado desde la fundación. Y esta pregunta la hago dada la coyuntura social y política que se vive en muchos países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la valoración que haces desde tu experiencia? Bueno, yo la experiencia que tengo del movimiento o de las organizaciones latinoamericanas, más bien que movimiento, porque en América Latina, quitando Brasil, algo en Perú, en algún otro sitio, pero en general no hay un movimiento latinoamericano de consumidores. Hay realmente organizaciones de consumidores, grupos de activistas muy valiosos, a los que aprecio muchísimo, que en la buena parte de los países latinoamericanos combaten los abusos, defienden a los consumidores, pero pienso que han ido, yo me atrevería a decir, cometiendo el error de creer que los consumidores latinoamericanos no se iban a autoorganizar, que no iban a unirse a las organizaciones aportando cuotas, apoyando una membresía para que formaran parte de las organizaciones. Yo creo que ese ha sido un error, probablemente fruto de una respuesta en un momento determinado. Ya te comenté antes que en Facua en el año 81 nos preguntamos si los consumidores se unirían o no y dijimos sí y no nos equivocamos. Si la respuesta hubiera sido no, no contaríamos hoy con la masa de consumidores que tenemos. Yo creo que en América Latina mayoritariamente, aunque poco a poco creo que se está cambiando, la mayoría de las organizaciones de consumidores creen que los consumidores no aportarían una cuota, no se unirían, no formarían parte del movimiento. Y eso es un error, entiendo yo, con todo los respeto a los amigos y amigas de América Latina, que sé que están haciendo una labor maravillosa en defensa de los consumidores. Le falta ese paso, el decir, yo puedo tener una organización de consumidores sin los consumidores. ¿Podría haber un sindicato sin trabajadores?
¿Podría haber un equipo de fútbol sin seguidores que van a verlo? Y si en América Latina los trabajadores pagan una cuota a sus sindicatos, si los ciudadanos de América Latina van al fútbol y pagan una cantidad por ver los partidos de fútbol, o van al cine y pagan una entrada por ver una película, ¿por qué no van a pagar una pequeña aportación para que haya una organización que la defienda, los represente y se frente a los innumerables abusos que existen en América Latina en la inmensa mayoría de los países, donde el neoliberalismo, como lógica forma de economía que existe en el mundo, pues va a la ganancia fácil, a abusar de los consumidores, etcétera. Y por tanto, lo que quizás le falta a las organizaciones latinoamericanas, que son muy valiosas, ya digo, sus líderes, es confiar en los ciudadanos, pensar que es posible que los ciudadanos se puedan asociar, puedan aportar, tener una membresía y tener movimiento de consumidores. No solo defender a los consumidores sin los consumidores, sino defenderlo diciéndole al consumidor: si usted viene a nosotros y quiere que lo defendamos, el primero que se tiene que defender es usted, uniéndose a X organización. Creo que eso falta, sinceramente. Aparte de esto, Paco, ¿qué otros desafíos tienen las organizaciones de consumidores y organizaciones sociales frente sobre todo a los gobiernos progresistas? Y quiero aclarar por qué digo gobiernos progresistas, porque en Latinoamérica y el Caribe hay una complejidad, ¿no?, en cuanto a tendencias políticas, y muchas veces esa misma complejidad lleva a las organizaciones de la gente, del pueblo, a enfrentarse a gobiernos que ellos mismos pues han apoyado. ¿Cómo ves ese desafío entre la propuesta, cómo combinar la propuesta que se hace desde las organizaciones con la protesta de manera inteligente, ¿no?, de que las cosas resulten bien precisamente para la población? Bueno, yo lógicamente no tengo la capacidad de un conocimiento exhaustivo, ¿no?, de la realidad de los distintos países latinoamericanos, aunque sí estoy muy unido afectivamente a Latinoamérica y sigo muy de cerca la evolución de los distintos países y conozco los cambios gubernamentales, los cambios económicos, los cambios sociales que se van produciendo en el conjunto de Latinoamérica. Lo primero que tiene un movimiento de consumidores que hacer es que no tiene que estar ni a favor ni en contra de ningún gobierno. Es un error que, por ejemplo, si un movimiento latinoamericano en Venezuela es antichavista, esté en contra del gobierno de Venezuela. Es un error. O que un gobierno, por ejemplo, que pueda ser progresista, como, no sé, podría haber ahora mismo, yo qué sé, en Nicaragua, o podría haber en otros países, la organización de consumidores entienda que como es progresista el gobierno lo tengo que apoyar. No. Mire, lo que hay que valorar es qué medida adopta el gobierno, qué medidas legales, cómo afronta el problema de la privatización de las empresas públicas, cómo regula la prestación de servicio a la sociedad, cómo controla los precios, la calidad de los productos. Y una organización tiene que intervenir en función de las medidas que adopte el gobierno, independientemente del color político del gobierno. Y por lo tanto, una organización de consumidores no puede funcionar en función de que la ideología o el color político del gobierno pues sea de una o de otra manera. No, mire, lo importante es qué hace, qué medidas adopta. Y por tanto, globalmente, en cualquier país latinoamericano hay muchas carencias, independientemente del gobierno que hay, sea progresista o no sea progresista. Y a todos ellos hay que presionar. Probablemente a un gobierno progresista es más fácil presionarle pacíficamente, exponiendo propuestas, dando ideas, sugerencias, pero también críticas. Ya he puesto el ejemplo de que a un gobierno de los más progresistas que ha habido en España en su historia, el día 15 de este mes,
Facua ha organizado una concentración en todo el país contra la subida del precio de la luz. Y podría todo el mundo extrañarse y decir, pero ¿cómo Facua, que es una organización a la que presentamos como de izquierda, se está enfrentando al gobierno de izquierda? No, nosotros no nos estamos enfrentando a ningún gobierno. Nos enfrentamos al precio de la luz, al precio de la energía. Lo haga el gobierno que lo haga. Nos da igual. Ahora lo que esperamos que este gobierno, igual que puede ocurrir en América Latina, si un gobierno es más progresista, sea más sensible a las demandas sociales. Pero si la sociedad no demanda, la sociedad no pide, la sociedad no exige, puede ser que el gobierno ese, que es progresista, le presionen más los sectores empresariales, los sectores más reaccionarios. Y hasta los gobiernos progresistas necesitan la presión de la calle para avanzar en el progreso. No puede tenernos como prisioneros un gobierno que diga yo soy progresista y ustedes, movimientos sindicales o movimientos de consumidores progresistas, dejadme tranquilo que yo gobierne. No, mire, no. Yo he votado y mi voto es un contrato social. Usted su programa electoral lo tiene que cumplir. Y mi obligación es exigirle a usted, sea del partido que sea, que cumpla su programa electoral. Y yo se lo debo de exigir en la calle, democráticamente, en los medios de comunicación, en las redes sociales, denunciando. Y a los empresarios, pues también hay que exigirle que jueguen limpio en el mercado, que no abusen de su poder económico y den servicio a los consumidores y usuarios. Es ahí donde está el equilibrio, ¿no? Y muchas veces puede ocurrir, y ahora lo estamos viviendo en Brasil, cuando entró el actual gobierno, que las organizaciones de consumidores en Brasil están sufriendo acoso, le están restringiendo derechos, etcétera. Pero si mañana volviera a entrar el señor Lula da Silva, yo creo que el movimiento de consumidores tiene que seguir exigiendo, tiene que seguir pidiendo sus derechos. No decir, bueno, como ya está un gobierno bueno, X, para cada uno, yo ya no hago nada. No, no, no. Hay que presionar democráticamente a un gobierno, sea del color que sea, para que haga cosas cada vez mejores. Porque si yo no lo presiono, lo van a presionar otros. Ya para finalizar, Paco, ¿cómo ves a futuro esta lucha de las organizaciones de consumidores o organizaciones sociales, teniendo en cuenta que cada vez cambia mucho el mercado, cambia mucho la forma en la cual se realizan transacciones? Hoy la pandemia nos ha dejado plataformas digitales a través de las cuales pues se pueden hacer transacciones bancarias en línea, se hacen este tipo de reuniones a través de plataformas digitales. ¿Cómo lo ves de cara al futuro? Ya para ir finalizando, Paco. Bueno, toda la transformación digital, que tiene lógicamente dos caras, la cruz y la cara, tiene una parte negativa porque puede haber más abuso, más engaños, etcétera. Pero también tiene una parte muy positiva que debemos de utilizarla, ¿no? Debemos utilizar todas estas maneras digitales de contactar, de reunirnos, de desarrollar actividad a través de las redes sociales para movilizar a la sociedad, para tener contacto con la gente, para atender a la gente a través de vías digitales. Y porque la pandemia ha provocado un salto cualitativo en las redes sociales, en la vía digital, que se va a quedar. Eso no se va después de la pandemia. Y por tanto, el movimiento latinoamericano de consumidores tiene en primer lugar que entender que se tiene que vertebrar más, se tiene que unir más, porque Latinoamérica tiene que tener un cuerpo de movimiento unido y que en cada país hay que fortalecer al movimiento de consumidores para prepararse para los cambios en positivo y negativo que nos traen las nuevas tecnologías, para defender al consumidor, para que el consumidor pueda tener más acceso a los consumidores, para que a través de las redes sociales estemos permanentemente en contacto con ellos. Es decir, hay muchísimas más ventajas en estos momentos que pudo haber hace 15, 20, 30 años, que el movimiento de consumidores a principios del siglo XXI tuvo sus comienzos más claros en América Latina. Hoy hay más ventajas
Es verdad que hay más inconvenientes en algunos otros aspectos, pero hay que aprovechar las ventajas y sobre todo hay que, ya digo, y quiero concluir en el sentido de ese llamado a que hay que confiar en que los consumidores pueden organizarse, que no le tengamos miedo a la organización, a que se unan, a que le pidamos que si quieren que lo defendamos, pues que nos aporten en su medida una cantidad, otros serán simpatizantes. Hay que fortalecer un movimiento, no solo organizaciones minoritarias muy activistas, sino que hay que lograr tener cientos o miles de personas unidas a cada organización de consumidores y estas organizaciones estar unidas en una especie de internacional americano-latina. Bueno, agradecerte por tu tiempo, Paco. Gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Gracias a ti y a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Bueno, a nuestros amigos les invitamos a que puedan darse una vuelta por nuestro blog Consumo y Ciudadanía, también a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahí estamos cada vez informando acerca de lo que la Fundación está haciendo y, por supuesto, queremos estar en contacto con ustedes, que ustedes nos sugieran, que ustedes nos comenten, que ustedes nos opinen. Será hasta el próximo programa. Gracias por habernos acompañado.